Bienvenida nuevamente a este tu taller, Un vacío llamado Papá. Ya estamos en la etapa final, este es nuestro penúltimo encuentro. Un tema muy confrontador, como te hablaba la semana pasada sobre darle tu mente a Dios. Una de las cosas que vimos para que Dios tome toda nuestra mente es tomar esta decisión de confrontar el pasado para poder perdonar. Hablábamos de que no es olvidar, al contrario, que tenemos que recordar y estar muy claros de nuestra historia y de lo que hemos vivido, de lo que nos ha dolido. Y sé que todas las preguntas que se dejaron en el manual de práctica te ayudaron a ver la importancia que es el poder confrontar esos recuerdos para poder extender la gracia, la misericordia y el perdón que primero hemos recibido nosotras de parte de Dios y que también necesita todo aquel que en algún momento ha causado algo en nuestra vida de dolor y de manera específica a nuestro Padre terrenal, que es el propósito de este taller, sanar la relación con papá. En el capítulo de hoy, que ya corresponde al número 11, lleva como tema fácil, no. Redentor, sí. Y me encanta la simbología que hace el autor en este tema con una de sus aconsejadas, en donde da una connotación sobre el hijo pródigo que me encantó tanto que hasta lo hablé con mi esposo y también lo posteé en mis redes sociales. En estos días, en el momento presente que se está llevando el taller, me sigues también en mis redes, habrás visto de que hablé de esto. Me impactó y me gustó porque yo creo que como la historia de hoy de Marie, muchos de nosotros hemos estado también en esa posición. Trataré de ir parafraseando para no extenderme mucho con esta introducción. Y el narrador cuenta de que hijo pródigo no es un término muy agradable que digamos, ¿verdad? Cuando se habla de esta historia, más allá de ese padre perdonador y lo lindo que podamos sacar, viene ese sabor amargo en la boca. Es un sentimiento de vacío en el estómago y es una etiqueta que se le suele dar a aquellos que son despilfarradores, personas que se han alejado de su sistema de valores, que han echado por la borda todo su potencial, sus capacidades, su salud, sus relaciones, sus finanzas. Cuando uno habla de aquel hijo pródigo, no lo suele hacer desde una connotación positiva, creyendo que va a volver, sino sobre aquel que se ha puesto por encima de papá o mamá y que ha pedido su herencia para malgastar, para ir detrás de sus deleites. Y así comienza la historia de hoy de Marie. Ella llamaba a su papá como hijo pródigo. El consejero le dice, ¿qué tú quieres decir con esto? ¿Cómo es que llamas a tu padre un pródigo? Nosotros pensábamos que era un término solamente para aquellos niños, adolescentes o jóvenes que violan las reglas con papá, pero nunca hemos oído que se diga mi papá es un pródigo. Y ella cuenta, le contesta al consejero, le dice, no, no, papá nos dio la espalda. A mamá, a mi hermana y a mí se fue y no solo eso, nos dejó en la indigencia financiera y relacional. No hubo razones, no hubo explicaciones. No nos tendió la mano y tampoco vive tan lejos. Él podría habernos tendido la mano si hubiese querido, pero no lo hizo. Y esto duele. Al igual que el hijo de la Biblia que tomó su herencia, él es un hijo pródigo, pero nunca entró en razón. Al contrario del pródigo, mi papá nunca regresó. Esto contaba Marie en una de sus sesiones de consejería. Y bueno, ya que mencionó esa historia de Lucas 15, em, hay dos personajes más aquí, ¿verdad? Le prosigue el consejero a preguntarle y le dice, ¿tú recuerdas quiénes eran? Y ella dice, por supuesto, claro que sí. En esta historia del hijo pródigo estaba el papá y estaba el hermano mayor. ¿Y cómo respondieron ellos en la historia? A lo que Marie responde, bueno, el hermano mayor estaba disgustado, indignado con su padre por perdonar
tan fácilmente a su hijo y porque le hizo una fiesta de regreso y el padre estuvo presto a recibirlo como si nunca hubiese pasado eso que él hizo. Y tan pronto como vio a su hijo, pues se despabiló, lo perdonó, lo esperó en grande. Así que tenemos tres personajes en esta historia, ¿verdad? Está el pródigo, el padre y el hijo mayor criticón. Sabemos quién es el hijo pródigo en tu historia, pero ¿con cuál de los otros dos personajes, Marie, tú te estás identificando más? ¿Cuál de ellos eres tú? Hubo un silencio por un momento y ella habló. Nunca había pensado en ello. Simplemente es que no creo que papá regrese. Determinar quiénes somos en la historia dependerá de su regreso. Contesta, le pregunta a él. Ella contesta en ese momento, podríamos responder de alguna de estas maneras, con nuestro corazón o con nuestra mente. Piensa en ello. Ella le dice, yo creo que soy una mezcla. Critico bastante a papá. Lo que hizo no fue justo. Estoy muy molesta y yo creo que él debe pagar por lo que hizo. Pero una parte de mí quisiera poder responder como el padre de esta historia. Simplemente desearía que mi papá corriera hacia mí, que me sostuviera, pero el hijo regresó. Él no, papá no regresó. Y es por esto que el padre lo perdonó al hijo porque regresa. Él prosigue diciendo, pensemos en esto. Tú tienes razón cuando dices que eres una mezcla del padre y del hijo mayor. De hecho, creo que todos tenemos personalidades múltiples. Cada uno de nosotros tenemos a un hijo pródigo, a un padre amoroso y a un hermano mayor criticón dentro. Y aun cuando esperamos responder como un padre amoroso, algunas veces el hijo pródigo o el hermano mayor toman el control. Tal vez no siempre se muestra en nuestro comportamiento, podríamos estar respondiendo de alguna de estas maneras en nuestros corazones a otras personas y en nuestra mente. Marie finalmente piensa por un momento y dijo, puedo ver esto, he sido las tres, pero papá no me ha dado una oportunidad para ser el padre perdonador, ya que nunca nos tendió la mano, es que él nunca regresó. Y le contesta su consejero, es que yo no creo que dependa de esto. En la historia bíblica, el padre tenía mucho que perdonarle a su hijo. No fue que él simplemente decepcionara a su padre, él lo avergonzó. Él se había sublevado contra su familia y pedir su herencia era como decir, papá, desearía que estuvieras muerto para que me des lo que me toca. Ahora, ¿por qué perdonar? ¿Alguna vez has pensado acerca de cuando este padre perdonó a su hijo pródigo? Sé que has escuchado muchas prédicas de esto. Sé que has escuchado quizás si todo lo condicionamos este mensaje más a aquellos hermanos que se han alejado de la fe, aquellos miembros de la iglesia, y lo vemos solo como en esta connotación, al menos donde yo me crié, todo este contexto de hijo pródigo, ese era como el mensaje clave para todos los cultos de descarriados o evangelístico, era con este mensaje. Pero creo que eso vino antes de que su padre lo viera arrastrándose a casa, o sea, el perdón. Él fue perdonado de antemano, no dependió de la respuesta del hijo. Eso habría puesto al padre a merced del comportamiento de éste. Cuando vio a su hijo, le dio la bienvenida. Su padre entró a su vida hoy. O sea, no, el hijo entró a la vida del padre nuevamente en ese momento. Y ese era el todo. Ahora la pregunta para Marie, para ti, era, si ahora tu padre decidiera entrar a tu vida, ¿sería bienvenido? ¿Dependería de lo que dijo o hizo para tú realmente perdonarle? ¿O ya se habría dado el perdón o se posterga para algún momento en futuro? ¿Por qué perdonó a su hijo? ¿Por qué no? Era su hijo. Lo perdonó por amor a él y a sí mismo. Quedamos tan absortos viendo lo que la persona hizo que estuvo tan mal hasta la medida de nuestro dolor. Ahora me pregunto, ¿qué sucede cuando nosotros dejamos de ver eso malo y comenzamos a ver a la persona? El padre lo hizo, el padre vio más allá del egoísmo del hijo, más allá de la ingratitud, más allá de la rebelión. Él comenzó a verlo como lo que era, su hijo y punto. No lo que hiciste, tus actitudes, el comportamiento. Te estoy viendo con lo que nunca vas a dejar de ser, que es hijo,
como mismo va a ser tu papá, que nunca dejará de ser tu padre, sea lo que sea que haya hecho. Y es que esa es la misma manera en cómo Dios responde ante nosotros. Él ve nuestro valor y ofrece una salida para nuestra rebelión por medio del regalo de su Hijo. Nosotros somos el pródigo en la historia de Jesús. Así como el hijo pródigo que no merecía ningún perdón, ninguno de nosotros tampoco lo merecía. Pero Dios nos ha perdonado. Lewis describió esto cuando dijo, perdonamos cuando redescubrimos a la persona detrás de la ofensa, cuando cedemos nuestro derecho a vengarnos y al desearle cosas buenas a quien nos hizo cosas malas, así como el Padre. Podemos perdonar antes de que la persona que nos hace mal regrese postrándose ante nosotros, como lo hizo el Padre. Podemos sanar nuestro propio espíritu solos y recibir los primeros beneficios de perdonar como lo hizo Él. Podemos abrirnos a las posibilidades de reconciliarnos como Él lo hizo. Ahora, puede que tu padre jamás regrese o regrese de la manera que quieres que lo hagas. El autor de este manual habla de que él ha hablado con algunas mujeres que quedaron tan decepcionadas cuando su padre regresó y que lo lamentaban, que habrían preferido que papá nunca hubiese llegado a las vidas de ella. Muchas hubiesen querido. Pero hay algo importante que siempre te hemos recordado desde el día uno, es recordar que tu padre es humano, es recordar que Él es un pecador como todos nosotros. Ojo, no estamos justificando. Cuando hablamos de perdón, mucha de la resistencia que se hace en este tema es la gente entender de que tú vas a volver a exponerte ese dolor o de que obligatoriamente vas a reconciliarte. Perdón no es sinónimo de reconciliación, aunque ese sería como, wow, el testimonio, el plus por lo que oramos y luchamos, pero no es el fin. Aquí es un énfasis de perdón para poder tener crecimiento espiritual, para poder morar en algún momento eternamente con Cristo, porque no vamos a recibir perdón de nuestro Padre si nosotros no lo extendemos. Sería muy triste perder toda una gloria por causa de una raíz de amargura, por nosotros tratar de no perdonar solo porque estamos esperando que la otra persona cambie o nos pida perdón. Y no se trata de esto, no se trata de esto, no se trata, no se trata. Muchas hijas se cierran tanto en lo que su padre hizo o no, que nunca saben quién es su padre en realidad. La mejor definición del perdón es desearle bien a la otra persona. Tú comenzar a orar aunque no lo sientas. Algunas dicen, pero es que yo no lo siento, me siento hipócrita, Lady. Es que no lo vas a sentir. Pero hay un poder tan increíble con el perdón que aunque tú no lo sientas, pero orando por tu papá, tan solo el tú decirle, Señor, quiero perdonar, enséñame. Hoy te presento a mi padre, quiero aprender a perdonarlo. Ya tú estás comenzando, ya tú estás rompiendo espiritualmente, ya tú estás golpeando en el mundo espiritual esto. Entonces hazlo, comienza a orar. Va a ser progresivo, no va a ser de la noche a la mañana. Lo sabemos. La voluntad del Padre perdonador es que todos estén bien con nosotros y que todos nosotros estemos bien. ¿Qué tiene que hacerse para que esto ocurra entre tú y tu Padre? Pregúntate a ti misma, ¿qué quieres? ¿Perdonarlo? ¿Que se vuelvan a unir? ¿Que se reconcilien? ¿O quedar libre de la amargura? Algunas hijas tampoco están seguras de lo que quieren. Y en todo lo que es la sanidad interior y el acercarnos a Dios sinceramente, tenemos que saber lo que queremos, tenemos que orar con propósito, con sentido, poder ser reales, genuinas delante del Señor y decirle lo que de verdad nosotras queremos, lo que estamos solicitando y lo que nosotras estamos sintiendo. Muchas de estas preguntas están en el manual y algunas hijas simplemente no quieren cambiar, así que hay otra pregunta a considerar ahora muy extraña. ¿Qué estás sacando tú de vivir separada de tu padre? ¿Cuáles son los beneficios para ti? Aquí hablamos de
aquellas hijas que pudieran dar ese paso, de esas historias que sí es posible que pueda querer venir. De hecho, hay padres que quizás quieran tener un acercamiento. No lo han hecho de la manera correcta, quizás no han usado las palabras necesarias, quizás han usado hasta la manipulación y tú te has molestado diciendo, pero tú eres cristiana o no eres cristiana nada, que no me perdonas, te estoy pidiendo perdón y tú no vienes a visitarme, tú no eres. Y eso molesta, eso está hiriendo realmente. Pero de alguna manera papá está tratando, quiere. Entonces, esta pregunta no es una pregunta de sentencia para ti o que implica que tú no debas estar donde estás en la relación, pero incluso en una situación dolorosa puede que haya recompensas tales como libertad del dolor de las observaciones o preguntas de papá, compasión de parte de los demás, solidaridad, empatía, seguridad, etcétera. En el manual hay unas listas para que tú coloques las razones sobre el tema del perdón de papá, algunas preguntas como cuánto te está costando esto, cuál es el precio que tú estás pagando por intentar no sanar esta relación, por cuántos meses o años más tú quieres continuar como te encuentras ahora. ¿Hasta dónde en el futuro tú quieres que la influencia de tu papá siga determinando lo que tú haces con tu vida? ¿Cómo esto te afectará o cuánto te está ya afectando? ¿Cuánto te costará a futuro? Todas esas preguntas para analizar y con teoría más detallada están en el manual. Llenemos nuestras maletas. Eso es un subtema. ¿A qué se refiere esto? Que hay otra manera de considerar lo que estás experimentando actualmente. Supongamos que te estás preparando para un viaje, lo estás esperando, sacas la maleta nueva, tú acabas de comprártela porque está hecha de un material súper flexible y puedes empacar allí más que en las demás. Tú comienzas a seleccionar los artículos que tú quieres que se vayan contigo, em, pero las pilas comienzan a crecer y tienes que meterlo todo. Tu maleta comienza a llenarse, comienza a expandirse, pero eso es lo que se supone que haga, ¿verdad? Finalmente metes todo, sentándote encima para poder cerrar la cremallera. La maleta no tiene la misma forma que solía tener, pero está bien. Tú tratas ahora de levantarla, apenas si puedes darle vuelta, tú comienzas a arrastrarla porque es la única manera de que tú puedes meterla en tu automóvil. No, la maleta se desfigura, no tiene la forma con la que vino y tienes que arrastrarla, ni siquiera puedes ya sostenerla o levantarla libremente de tu mano, ¿verdad? Ya te estás comenzando a preguntar si realmente necesitas todas esas cosas, si realmente vale la pena la molestia que te está causando la maleta. El viaje comienza a sentirse ya más como una carga que un placer. Ya la maleta es un problema. Así es para muchas hijas que han sido heridas por sus padres. Se despiertan en la mañana y llenan una enorme maleta con todos los recuerdos del pasado, junto con las heridas que resultaron de ellos, y luego empacan lo verdadero. Empacas ira, empacas injusticias, resentimiento y rencor. Algunas hijas tienen una mezcla de sentimientos y recuerdos y no solo se trata de lo que perdieron, sino también de lo que nunca van a tener. Recuerden que en las primeras clases hablábamos de esto, de la importancia de saber que vamos a sanar también aquella cosa que no tuve. No solamente estamos hablando del papá abusador, del papá que me causó la herida de abandono, del papá que me rechazó, del papá infiel, del papá. Estamos hablando también de ese papá que no estuvo en mi graduación, que faltó a mis cumpleaños, que no estuvo en mi boda, que ya no va a estar en el nacimiento de mis hijos, o sea, del papá que va a simbolizar la falta de historia y de vivencias que se supone yo debería de vivir con él. Hacen una lista, estas hijas, detallada de cómo papá les falló, así como también de cómo se han fallado a sí mismas. Es solo equipaje, pero ahora hay un exceso. Y como que no puedes embarcar esa maleta delante de ti, está esposada a ti, así que la arrastras por todos los lados. Eso es lo que hace la falta de perdón, que andas con esa maleta en todos los lados. Entonces tú vienes y te colocas un lastre, consume tu energía, esto va a impedir tu avance y peor aún, tú estás llevando cosas que ni siquiera necesitas. Estás cargando con artículos emocionales dentro de ti que lo que te están es retrasando. Están ahí de más.
obstaculizando, causando peso, pero que no los necesitas. Todo lo que estás llevando puede resumirse en una sola palabra y esto es el rencor. Rencor no es una palabra que suene bonito, ¿cierto? Se queda atascada en tu garganta, es como un nudo. El rencor viene cuando has reunido tantas injusticias que se han convertido en el alimento de tu ira. Es como una costra emocional que se toca por tanto tiempo, que se va a infectar y que el veneno comienza a esparcirse en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo sabes si tú estás llevando una costra? Porque hay un gran consumo de energía. Te la pasas constantemente recordando los sufrimientos y llevando la cuenta. Son personas que saben muy exactamente a qué edad, qué fecha, qué llevaban puesto, qué canción estaba sonando o qué programa estaba en la televisión, que recuerdan cada detalle concerniente a lo que en ese día ocurrió y lo que cargan en ese rencor. Totalmente. Y se la pasan pensando la manera de castigar a esta persona. Es dejar que la ira se encone incluso al punto de ser una furia. Tú buscas la manera ya de, 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 de cobrártelas, de tener como una forma de yo, que alguien tiene que pagar por esto que yo estoy sintiendo. Otra manera de determinar si existe el rencor es buscar tu salud física y emocional. De que dice, no, ya yo perdoné. No tengo relación con mi papá, pero yo perdoné. Sin embargo, cuando tú ves, muchas de las secuelas del rencor son la tensión, presión arterial elevada, úlceras, artritis y otros achaques más. También secuelas emocionales, ya que nosotras proyectamos sobre los demás estos problemas que hemos tenido con papá. La sospecha, la hipersensibilidad, la negatividad son algunos de los resultados cuando tienes rencor con papá. El rencor hiere a la persona que lo tiene. Eso debe de saber. No importa lo que sea que tú hagas para tratar de vengarte, eres tú misma que te estás hiriendo. No vale la pena. Esto no es bíblico y solo te dará lo que no quieres en la vida. Hay una manera mucho mejor. Hay una manera mejor en donde Dios habla del perdón. Perdonar es la única manera de poder sanar las heridas de un pasado que no podemos cambiar y que no podemos olvidar. Perdonar cambia un recuerdo amargo en uno de agradecimiento, un recuerdo de cobardía en uno valeroso, un recuerdo esclavizado en uno libre. Y más que cualquier otra cosa, el perdón da a luz la esperanza para el futuro, luego que nuestras ilusiones pasadas se hacen añicos. Qué bello, esto es un enunciado que comentó Lewis Smith. Es muy bonito. Él habla del perdón. Has escuchado a muchas personas decir, podría perdonar si solo él admitiera lo que hizo y pidiera disculpas. No se trata de esto, pero hay unas preguntas para reflexión de al pensar en el perdón, ¿cuáles son tres cosas por las que desearías que tu padre se disculpara? ¿Qué hará por ti si él se disculpara? ¿Qué hará por ti si no se disculpara? Puedes pensar en tres cosas por las que necesitas disculparte tú ante tu papá. Y hay un montón de preguntas más que te van a ayudar en el material práctico. Y he querido poder ir dándole un poquito ya de giro a este tema de la reconciliación, porque es un plus, es un plus. Recuerda que perdonar no es sinónimo de reconciliar, pero yo sé que van a haber hijas que van a ver este taller, que van a caminar y a testificar el camino de la reconciliación. Yo oro por eso. A lo largo de los años hemos visto, el consejero lo dice y yo también he visto reconciliaciones de relaciones de diferentes formas, pero hablar de padre e hija, pareciera que no, pero sí, también se han dado el caso. El, el autor dice que él ha visto a una hija adulta emocionalmente distante desarrollar una relación muy afectuosa con su padre ya anciano. He visto a hijas maltratadas desarrollar una relación saludable con sus padres por medio del perdón que Jesucristo nos permite experimentar. Para algunas de ustedes, cuando perdonan a su padre, avanzarán hacia una relación más íntima con él. Van a conocer su historia, van a escucharlo, van a descubrir tesoros, secretos de él y no se van a imaginar lo valioso que se va a convertir esa relación. Para otras perdonarán a su padre, pero no se le acercarán más.
porque Él no hará esfuerzo alguno por cambiar y eso también sabemos que pasa, es válido. Para otras aún, que su padre ya ha muerto, pero no tiene que estar vivo para que ustedes queden libres. Hay personas atadas de falta de perdón de alguien que físicamente ya no existe y también esto se debe sanar. Existe una manera de avanzar en la vida y experimentar la abundancia y la gracia de Dios y es a través del perdón. Este es el paso final para sanar una herida. Sí. Puede que sea muy difícil y puede que todavía tú no hayas llegado allí. Es posible que tú no sientas que papá merece perdón, pero de eso se trata, no es cierto. Nosotros ninguno lo merecemos, nosotros ninguna lo merecemos. Tiene que ser un regalo. El perdón es un obsequio que te va a dar libertad, pero es un proceso. Es un proceso, es lento y está bien. Para muchas costará años y está bien. Pero que te cueste años no significa que estés renuente. Es que te cueste años mientras tú vas orando, mientras tú vas dando un paso a la vez. Tal vez el primer paso es trabajar en cómo te sientes en cuanto a este paso. Y hay algunas declaraciones que te van a ayudar en este proceso que están en el manual de papá, es difícil para mí perdonarte por, o quisiera perdonarte por, poder escribir. La escritura terapéutica te va a ayudar mucho, el desahogo, las cartas, poder escribir mucho, 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 mucho. Redactar como una amnistía. Aconseja acá el escritor. Una manera de formalizar tu acto de perdón es escribiendo una declaración de perdón que encaje con la situación que tú tienes con tu padre. He aquí algunas declaraciones de amnistía que tú puedes usar como modelos para tu propia declaración. No te las voy a leer todas, en el manual práctico está, pero aquí hay algunas donde dice, por ejemplo, papá, te libero de determinar cómo me siento y cómo respondo a los demás en mi vida. Te libero de la ira, del resentimiento que he albergado contra ti y los demás en mi vida por tu causa. Ya no te hago responsable de mi felicidad, te libero de mis expectativas, te perdono por, papá, estaba furiosa contigo porque moriste cuando yo era un adolescente, por no darme una oportunidad de llegar a conocerte más, me perdí tanto, te he echado la culpa, todo esto, tú lo escribes y va a ayudarte. El perdón, especialmente por años de descuido, de abandono o de maltrato, no va a venir fácil, no va a ser fácil, es un proceso. Si tú te encuentras luchando por expresar sentimientos positivos hacia tu padre, puede que haya algún resentimiento no resuelto que todavía se esconda dentro de ti. O sea, si estas declaraciones y el orar por tu padre, por perdón, si el hacer estas cartas, estos pactos, esta redacción de amnistía, te cuesta, es porque posiblemente esta sea la señal de que estés albergando una fuerte raíz de amargura que esté ahí, que te haya bloqueado y te haya puesto esa insensibilidad de tú ni siquiera poder espiritualmente extender bendición u oración por tu padre. Entonces, hay una manera de descubrir esos sentimientos y despejar el camino para que tú puedas avanzar. El consejero habla de que tomes una hoja de papel en blanco y en la parte superior escribas el saludo de querido papá. Y después del saludo, la siguiente palabra va a ser te perdono por. Tú vas luego a completar la frase declarando algo que tu padre hizo que le molestó a todos por estos años. Por ejemplo, te perdono por no apoyarme. Y tú vas a comenzar cada día, no tienes que sentarte y hacer la carta de una. Esto va a ser progresivo. Conforme sientas que sí hayan cositas que puedas ir perdonando, tú vas a regresar a esa hoja y la vas a ir escribiendo hasta que el Espíritu Santo mismo va a ser quien va a dar la convicción, la sanidad, la fuerza, la guía y de momento vas a ver cómo has podido soltar perdón. Recordando que muchas personas preguntan, pero yo perdoné hace 3 años, pero ahora volví a ver a mi papá, hizo algo y me recordó todo. El perdón es una constante. Los recuerdos no van a desaparecer y Satanás sabe el poder que hay en el perdón. Él sabe la gran libertad y respaldo espiritual que tú vas a tener en tu vida cuando no hay raíz de amargura, porque la falta de perdón es de las cosas que nos inhabilitan el poder ir al cielo. Por eso Satanás no va a descansar. Aún luego de tu soltar
perdón, el pensamiento puede venir insistente, pero cada vez que esto venga, tú vas a recordarle a tu mente, emociones, alma mía, mente. Sométanse a la verdad de Cristo. Yo he tomado una decisión de perdón y aunque los recuerdos están volviendo, yo sigo sanando y sigo entregando esto a Cristo. Yo perdono a mi papá. Esa es la manera de tú mantenerte en una constante hasta que esto ya no venga más. Recuerden, someteos pues a Dios. El sometimiento es obedecerle, perdonar como Él perdonó. Resistid al enemigo, los recuerdos dolorosos, personas que te cantaleteen, gente que van a venir a hablar, cosas que van a bombardear. Tienes que resistirlo por lo primero, porque ya te sometiste, y luego entonces el enemigo huirá. Eso funciona no solo para el perdón, para cualquier cosa en tu vida, para todas en tu vida. La carta luego van diciendo, en el manual ustedes van a ver, solamente te di la introducción, luego te habla de los pasos que siguen en esa carta que tú debes redactar, léelo completo y hazlo tal cual, ahí te habla del método de la silla vacía al frente, de cómo hacer la lectura frente a una silla, simbolizando que es papá que está ahí, el secreto de externar perdón en voz alta, todo eso está en el manual, está muy bonito para que tú lo puedas hacer. Y ya para dar cierre, el último subtema habla de desligarte. El perdón implica desligarte. Es como sostener un lapicero fuertemente en la mano y abrirla y observar cómo cae al suelo. Tienes esto fuerte, lo abre y ¡fu! Cayó. ¿Recuerdas cuando jugabas el tira y afloja con una cuerda cuando eras niña? Sí, 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 esto se jugaba en tu país. En tanto que las partes en cada extremo de la cuerda están tirando, tú tienes una guerra. Pero cuando alguien se desliga y soltaba la cuerda, la guerra se acababa. Ya, ahí se acabó todo. Cuando tú perdonas a tu padre, estás desligándote y soltando tu extremo de la cuerda. Sin importar cuán fuerte pueda jalar el otro extremo, ya tú soltaste tu extremo. La guerra terminó para ti. El otro puede quedarse con la cuerda en la mano, pero ya tú soltaste para ti. Esa guerra terminó. En algún momento tú necesitas aceptar la realidad de quién era y de quién es tu padre. Sin excusar sin excusar el comportamiento de él, ¿verdad? Siempre vamos a recordar de que, bueno, podrías haber creído que él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Tal vez la mayor parte del tiempo hizo lo correcto, pero quizás no. Tu padre tenía sus propios antecedentes difíciles y sus propias deficiencias personales y probablemente estos te impactaron. Insisto, no excusamos este comportamiento de él, pero tú tienes que aprender a desligarte de aquellas experiencias negativas perdonándolo. Es el único método de tú terminar con esta guerra en tu vida, con esta guerra entre ambos, sobre el que tienes el control. Ahí es donde tú vas a tener el control. Pero si tú sigues aferrándote, estás dejando que lo que tú sucedió te controle. Esa raíz de amargura y lo que papá hizo es lo que está controlándote. Y en ese proceso de desligar tienes que perdonarte. ¿Por qué perdonarte a ti misma? Hay varias razones. Puede que te estés echando la culpa y sintiéndote culpable. Te puedes estar sintiendo culpable por no poder cambiar o curar a tu padre por cualquiera que fuera el problema que éste tuviera, por tú no vivir a las alturas de las expectativas que él tuviera para ti, sin importar cuán irrazonables pudieron ser. Hay hijas que están con una raíz de amargura por esto, por ellas mismas, por no ser amada, por no ser aceptadas por él, porque puede ser que lo hayas sentido por causa de algún defecto en tu apariencia, tu personalidad, si quizás hubo algún defecto en ti y papá bruscamente te lo hacía entender, creíste que eras defectuosa, inútil, una vergüenza, el no ser perfecta en algún aspecto según él o en todos, tratarte de la manera de que tu padre te trató. Esto es bueno que hagas un análisis y tú puedas identificar cómo lo has hecho, cómo te estás tratando tú misma si tú has normalizado el maltrato de tu padre hacia ti. Maltratarte cuando tienes momentos difíciles como resultado de tu pasado. Elegir hombres como tu padre con la esperanza de tú poder reformarlos. Esto lo hablamos en capítulos iniciales, ¿te acuerdas? Como decir, voy a elegir a este y lo que yo no pude hacer con papá, pues lo voy a hacer con este.
desarrollar algunas de las tendencias o problemas que despreciabas en tu padre. Entonces hay hijas que tienen que perdonarse por eso, porque se han dado cuenta que muchos patrones que odiaban de papá, hoy ellas ya lo tienen. Lo están replicando sobre sus hijos, sobre amigos, sobre su matrimonio, sobre su trabajo, sobre sus amistades. Y esto tienes que perdonarlo. No es irónico que a menudo descarguemos estas frustraciones en nosotros mismos. Tal vez nos consideramos como que un blanco más seguro que la persona con la que estamos luchando. Recuerda que el perdón es una medicina para el dolor. Sana el dolor de un recuerdo herido y el vacío en el corazón, así como también la furia ardiente, el resentimiento y el odio atragantados. El perdón se da dentro de ti. Esta es tu parte, este es tu momento. Nada de lo que hemos visto en las 10 lecciones anteriores hasta ahora tendrá sentido si este punto no es el que se triunfa. Pero esto solamente depende de ti. La pregunta constante, ¿perdonarlo ahora significa que tengo que pasar tiempo con él? Esto preguntó también una chica en el manual. Dice, no quiero parecer amargada, pero él no ha cambiado, él no ha reconocido nada de lo que hizo, ni siquiera quiero verlo. Yo no quiero una reunión. Hay una gran diferencia entre perdón y reconciliación y te la voy a leer para que te sientas libre de esto. Se necesita a una persona para perdonar, se necesitan dos personas para volver a unirse. El perdón se da dentro de la persona herida, la reconciliación se da en una relación entre personas. Podemos perdonar a una persona que nunca dice que lo lamenta, pero no podemos volver a unirnos de verdad a menos que ella lo lamente con toda honestidad. Podemos perdonar aun cuando no confiemos que la persona que nos hizo mal una vez no nos lo vuelva a hacer. El perdón es sin compromisos, pero volver a unirse conlleva varios compromisos. Varios compromisos lleva el volver a unirse. ¿Ok? Entonces, hoy rompamos todas las expectativas. Recuerda que nunca es demasiado tarde para orar por tu padre. Si él aún sigue viviendo, comienza a orar ahora, tal vez de una manera nueva. Ora por sus debilidades, ora por su crecimiento, pide la bendición de Dios sobre su vida. El mejor paso que tú puedes dar es entregar tu pasado y a tu padre al Señor. Ora por la posibilidad de una nueva relación que podría darse. Ora por la fuerza renovadora del Señor. Pídele que incorpore en tu vida cómo es que Él te ve. Dios ve a tu Padre del mismo modo, digno, valorado y como una nueva creación. Pídele a Dios comenzar a verlo como Él lo ve. Y ya un paso más final, me gustaría que consideraras algo muy diferente, que es una oración de alabanza para ti y tu Padre. Puede que te tome tiempo antes de hacerla y está bien. Ya llegará el día. Ya llegará el día en donde tú vas a poder decir, querido Señor, yo te alabo por tu acto de elegirnos a mi Padre y a mí. Gracias por no desilusionarte con nosotros. Gracias por tu determinación con nosotros. Gracias por la obra que tú estás haciendo en papá y en mí, o por la obra que hiciste en mí, a pesar de lo que papá hizo en mi vida. Oro para que la manera en la que conduzco mi vida refleje el valor que pones en mí. Esa oración un día llegará a ti. El orar para ayudar a otros a abrir sus vidas hacia el Señor y que ellos puedan también descubrir lo que has hecho o lo que Dios ha hecho en ti, y que ellos puedan ver lo que también entonces por causa de lo que Dios ha hecho en ti, tú has hecho extendiendo gracia y perdón. En el nombre de Jesús yo creo que sí, que esto llegará. Que Dios te bendiga y puedas tomar esta decisión tan valiente de dejar al Espíritu Santo guiarte y poder perdonar. El próximo capítulo vamos ya a hablar el cierre de este taller con el tema ¿quién es tu verdadero Padre? Que Dios te bendiga mucho.